Seguimos en un día en el que habrá lluvias dispersas en toda España, pero bueno, en general cielos despejados. Un chubasco aquí y allá que pone la Diputación. En la zona de Almería creo que va a llover un poco, que es donde lo saben aprovechar mejor. Almería, Murcia, Huelva, donde hay una agricultura de enorme calidad, porque son punteras tecnológicamente. Cosa que este gobierno, con la Perunches, la ministra de Destrucción Ecológica, pues evidentemente no tiene ni idea. Las temperaturas amables, 27 de máxima en Madrid, 34 de máxima otra vez en Lérida, un grado menos que ayer, pero también en Córdoba y en Bilbao, y la mínima Ávila, León y Zamora, 12 grados. Iberdrola, Federico, vamos a saludar a nuestras campeonas, Carolina Marín, María Pérez, Nora Brugman, las chicas de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, la Delegación Femenina de Piragüismo o la Selección Española de Fútbol Femenino. Todas con su energía ganadora han aumentado el palmarés del deporte femenino español este mes. Recordamos que Iberdrola desde 2016 es patrocinador e impulsor de 32 federaciones deportivas y más de 600.000 deportistas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Bueno, vamos a recordar, Daniel, cómo ha sido la concentración en Córdoba, y luego hablaremos con Beatriz García. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Federico. Un año más. Un año más estamos. ¿Cómo ha sido esa concentración? Y luego iremos con el informe que hace muy poco publicó Beatriz sobre lo que es una auténtica cruzada contra la agricultura real. No la ideal, la fantástica, la ecoestúpida, que es la que impone Bruselas, que está absolutamente corrompida por esos medios que se dedican simplemente a hacer el negocio de las renovables. Las renovables son una mafia, pero una mafia que ha evitado, que ha quitado el informe preceptivo de impacto ambiental de todas las eólicas en Europa. 24 países en manos de una mafia con el rollo del cambio climático y la transición ecoidiótica. Bueno, vamos a recordarlo. Sí, 6.000 agricultores y ganaderos se han concentrado este martes en Córdoba, aprovechando la reunión de ministros de la Unión Europea para denunciar las políticas impuestas desde Bruselas. Exigen que se garantice la libre competencia, algo que no está ocurriendo, ya que las autoridades comunitarias imponen a los productores españoles condiciones fitosanitarias que no rigen para los productos que se importan, por ejemplo, desde Asia. Demandan una PAC con más recursos, una menor dependencia de los lobbies ecologistas y un plan hidrológico. El sector primario advierte de las consecuencias de la sequía, que ha reducido a la mitad cosechas como la del aceite, elevando notablemente su precio. Bueno, aquí hay una cuestión natural, que es episódica, que es la sequía. Hay años de sequía y otros que son de menos sequía. Pero lo nuevo en Europa es precisamente, y esto lo abordaba Beatriz, es el empeño de Bruselas de lo que llaman la agricultura sostenible, que yo creo, Beatriz, que podría decirse que es la insostenible para los agricultores. Claro, la insostenible para el sector que nos ocupa. Bueno, tienen leyes tan surrealistas y tan delirantes como esta ley de restauración de la naturaleza, donde desde Bruselas se le dice a los agricultores lo que tienen que cultivar, cómo lo tienen que cultivar, el uso que tienen que hacer de plaguicidas o de fitosanitarios o de otros productos. Luego sí que es verdad que fuera de nuestras fronteras, pues los productos que llegan aquí no tienen esas exigencias, entonces hay una desventaja. Los marroquíes, los hindúes, sí. Pero es que lo que dices, restauración de la naturaleza, pero ¿quiénes sois vosotros para decir qué es la naturaleza? Son mamarrachos, si sois corruptos por el lobby de las renovables, pura corrupción. La naturaleza no existe, la ha creado el hombre, no existe la naturaleza. Qué manía de pervertir las cosas, o sea, que no existe. Los bosques, la agricultura, la ganadería, las ha creado el hombre, el ser humano, incluso la sera humana, si es del PSOE, aunque sea menos, pues no trabaja. Pero esto es importante, que es que estamos ante una política sistemática que destruye la agricultura real en nombre de no se sabe qué. Claro, porque los agricultores son los primeros que saben que tienen que dejar descansar la tierra, no hace falta que se lo digan desde barbecho, se llama barbecho Bruselas. Desde los romanos. Claro, sí. Pues ellos intentan imponer ideas de todo tipo, también les pasa a los ganaderos que también están en pie de guerra por ideas desde la Comisión Europea, como esto que llamamos el diario de la vaca, sí, que tienes que fiscalizar
fiscalizar dónde va tu El ganado diario de la vaca. y hacer una especie de informe diario, eso está un poco parado porque es que ya yo creo que Bueno, hasta ellos les da vergüenza aplicarlo. y las mascotas que tienen que tener título universitario y hablar inglés, Claro, si no, no sí. las puedes tener. Y con los peces, el sector de la pesca también está escandalizado, y luego tenemos los problemas reales, que es la subida desorbitada del precio del aceite de oliva, que parece que no tiene fin. Estamos con el último dato de hoy a 8,2 € en origen, o sea, en el supermercado ya imagínense, ya supera los 10 € de largo, y ahí sí que hay un problema, como tú decías, o sea, un problema ha habido de oferta y demanda, ha habido poca sequía, la producción está menos de la mitad de la última campaña de lo que estaba en campañas anteriores, y ese desajuste ha sido lo que está disparando el precio, y ya tenemos consecuencias desastrosas, que es una caída del consumo ya de más del 18% de aceite de oliva en España. Ayer recordaban algunos de este sector. Dice, lo malo es que, claro, aunque sea episódico, la gente va a otros nichos, a otros aceites, y a lo mejor no vuelve. Ese es el principal problema. Este es el problema. Sí. No es que haya un año malo, porque, bueno, sequías ha habido siempre, años malos también. El problema es que luego, con esta política europea, que parece que quiere cargarse los olivos, como sea, todo lo que sea clásico se lo quieren cargar. Sí, el consumidor español es muy fiel en el aceite de oliva. Consumimos, como en torno de los aceites que se consumen en España, el 60% es aceite de oliva, un 33% o así girasol, y el resto son pues estos aceites vegetales, aceite de coco, palma, aceite de aguacate. En otros países, enseguida que sube el precio, en Irlanda, Alemania, sube el precio del aceite de oliva, se van a otros aceites porque no tienen ningún tipo de fidelidad como nosotros. No, si esto pasa aquí, aquí, cocinan con mantequilla, claro, ¿qué vas a esperar? Claro, pues esto pasa aquí, como el consumidor español conozca otro tipo de aceite, si se quede simplemente por el precio, pues un nicho de mercado que le habrán robado el aceite de oliva. ¿Cuáles son las medidas que tú ves razonables y otras que son más, en fin, de quejarse al cielo porque no llueve? ¿Cuáles son las medidas que tú ves razonables que podría poner en marcha un gobierno, aunque sea de la Unión Europea? Sí, pues principalmente no poner barreras a la competencia, no poner barreras al sector, no imponerles cómo tienen que hacer su trabajo, porque ellos son los principales interesados en que los precios bajan. Los precios altos no benefician a nadie, y los agricultores son los principales interesados en vender. Y entonces, bueno, ellos también sí que es verdad que siempre piden subvenciones y ayudas. También la subvención pues es te incentiva también a no innovar o a no digitalizar tu negocio, o no modernizarte. Exacto. Y demás. Entonces, pues ahí yo no estoy muy de acuerdo. No, es que además es un error. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, pero mucha hambre. Sí. Bueno, tenemos con nosotros a Ignacio Fernández de Mesa, que es el presidente de Asaja Córdoba. Córdoba, Jaén son los grandes, bueno, también en La Mancha. Eso es la naturaleza de Europa, naturaleza creada por el ser humano. O sea, la naturaleza no crea olivares. Esto los idiotas de Bruselas a lo mejor no lo saben, pero cuando Dios hizo la tierra en 6 días y luego descansó, pues no creó los olivares. Los olivares los han creado los humanos a lo largo de siglos y siglos de experiencia. ¿Y cómo podemos distinguir, don Ignacio Fernández de Mesa, muy buenos días, cómo podemos distinguir esta crisis, digamos, episódica de 1 año o 2 de sequía, que puede exigir simplemente ayudas al sector para mantenerse, de la crisis, digamos, sistémica, como diría, del arbitraje corrompido español, como ha dicho el juez, que es una crisis sistémica, que lo que está corrompido es el sistema, de la agricultura tal y como la ven ahora en Bruselas? Bueno, yo creo que es un problema de desconexión, de falta de conocimiento de las personas que están en Bruselas, que al llegar a Bruselas yo creo que se obnubilan y pretenden ver la realidad e inventar una nueva naturaleza y una nueva Europa sobre cosas que están ya inventadas y que además es imposible cambiarlas, y es dañino cambiarlas, ¿no? Es analfabetismo, yo creo que es analfabetismo total, porque claro, que haya una norma que es la estrategia de la granja a la mesa, que hay que recuperar en la naturaleza por abusos de los agricultores, que en fin, cosas de ese tipo, que hay que reducir el uso de los plaguicidas, cuando aquí ya está todo absolutamente reducido, pues se queda uno sorprendido. Desconocen lo que es la naturaleza, luego sin embargo ellos les gusta y disfrutan comentar, vamos a hacer el agroturismo, disfrutar de las
en nuestros campos, pero no, realmente es una contradicción. Yo creo que los agricultores son los que han hecho las dehesas, son los que han hecho esta agricultura, que tan contentos se sienten los ecologistas que quieren cambiarlo todo. Eso es lo que más me llama, por eso cuando decía la naturaleza, pero ¿qué naturaleza? La naturaleza la ha creado el hombre. O sea, no existía la naturaleza en el Neolítico. Empiezan a sembrar los humanos y las humanas, porque en un estado sedentario es cuando hay una familia fija y no tienes que andar detrás de los dinosaurios comiendo lo que puedas y muriéndote en cada parto. Pero a mí lo que me asombra es también como la falta de actividad. Estoy pensando, bueno, usted es andaluz, pero lo veo lo mismo en La Mancha. Este verano que yo estuve por allí, tú ves esas extensiones de vid que tiene La Mancha, una vid cuidadísima, con unos cultivos absolutamente modernizados. También hay, no tanto como en Andalucía, pero también hay muchos olivos, etcétera. Y tú ves ese trabajo que es casi de orfebre de los agricultores españoles, no digamos ya en Almería, donde han conseguido hacer agricultura en el desierto, o de Murcia, de Huelva. ¿Cómo es posible que las autonomías no parezcan tener ninguna capacidad de acción frente a esto, que es una religión, es una doctrina ecologista que no tiene que ver absolutamente nada con la realidad? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, la Junta de Andalucía en este caso? Bueno, yo creo que es grave el tema. Yo paso a lo que es una dehesa. Lo que es una dehesa de Andalucía o de Extremadura es algo espectacular. Eso es obra del hombre. Han creado un sistema agrosilvopastoril, creo que se llama, sí, que es único, desconocido en Europa, y que ¿qué puede hacer la Junta de Andalucía? Pues puede hacer poco, yo creo, hacer poco. La verdad es que hay que repetir hasta la sociedad que estamos en una naturaleza que es importante, creada por el hombre. Lo que pasa es que eso lo tiene que decir con la voz chica, yo creo, muchas veces por miedo político, miedo electoral, de enfrentarse al ecologismo ignorante. Pero en fin, tienen que machacar, y hay que machacar, desde luego. Yo creo que es todos los días en repetir una y otra vez que esto es un disparate y que lo que tenemos es una maravilla. A corto plazo, en este sector concreto, en lo que se refiere al aceite de oliva, ¿qué sería lo más urgente? Porque yo he visto, comentaba Beatriz, opiniones contradictorias. Unos que decían, pues estamos en una situación episódica, pero el problema es la PAC, la agricultura europea, que se ha vuelto loca. Y otros que decían, no, hay que controlar los precios en los supermercados, que ya es lo que le faltaba al aceite de oliva para que no lo pongan en los supermercados. Es decir, ¿cómo se organiza también, digamos, este movimiento de defensa de este sector? Bueno, la verdad es que es un sector que está afectado por la climatología, y esa afectación de la climatología pues es la que está provocando esta situación de los precios, por una falta de oferta. Es que pasamos de cosechas de 1.200.000 toneladas a cosechas de 700 y 600.000 toneladas. Hay una falta de oferta. Yo creo que esto se restablecerá sin duda el día que la meteorología sea la adecuada y llueva cuando tenga que llover. Otra cosa es muy difícil porque las aceitunas no se cuelgan de los árboles por los hombres, sino que el árbol la produce cuando se dan las condiciones climáticas normales a lo que está acostumbrado y por lo que ha sido criado. Yo creo que esta situación se restablecerá el día que la pluviometría se normalice, el día que un otoño sea un otoño y el día que un invierno sea un invierno y haga las temperaturas, las lluvias que tiene que hacer en cada momento. Yo no veo otra situación. El tratar de imponer los precios en los mercados me parece completamente absurdo. Además, sobre todo, pues teniendo en cuenta, es una alarma, yo diría, relativa esta de los precios, ¿no? Mire, el consumo de una familia, no sé si voy por donde usted me está preguntando, el consumo de una familia mensual, pues más o menos de 4 personas son 5 litros, ¿no? 5 litros es lo que habitualmente una familia de aceite consume en un mes, ¿no?
a 9 euros, que más o menos podríamos hablar de ese precio ahora mismo, son 45 euros, ¿no? Pero hace 2-3 años el aceite estaba pues a 3 euros, incluso menos, ¿no? A 3 euros, 5 litros son 15 euros al mes, ¿no? En fin, la diferencia son 30 euros en 30 días. 30 euros en 30 días es a 1 euro por día. 1 euro por día y es lo mismo que puede ser tomar un café, que es lo que puede haber subido el consumo del aceite. Sí, que el problema es que se empieza a recortar en el consumo y vas a todo, cuando realmente cuando haces los cálculos tampoco estamos hablando de fortunas. Claro. Y la diferencia de calidad en la alimentación es enorme, claro. Y lo que se pregunta todo el mundo es cuándo, o sea, si va a dejar sobre todo de subir el precio del aceite y cuándo va a bajar o vamos a ver precios similares a los 2 años. Fernández de Mesa lo sabrá mejor, también le ha pillado al olivo esto que llamamos la becería, que es cuando tiene un año de producción muy bueno, el olivo descansa y produce menos. Se le ha juntado también el aumento de los costes de producción y estamos en esta tormenta perfecta. ¿Cómo ve la próxima campaña? Ha llovido estos días, esto podría beneficiar, pero ¿qué perspectivas de futuro observan? Yo creo que es preocupante, en tanto en cuanto que llevamos un par de años o 3 de una escasez de precipitaciones, mucho sol y temperaturas, y el árbol ha sufrido y el árbol se para su actividad productiva. Y eso le sumas la becería, pues la situación está mal y el árbol está decaído. Yo creo que, vuelvo a insistir, todo se arregla donde que arreglarse cuando la pluviometría se normalice. Y esperemos que eso sea pronto, ¿no? Y entonces comenzará el ciclo del árbol. Ahora mismo estas lluvias que ha habido, pues sí, pueden ser, son positivas. La aceituna ha cambiado de estar en los sitios donde ha llovido, que no ha llovido en todos, pues de estar arrugada, pues a estar brillante. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque, en fin, hay previsión que en unos días puedan caer unos pocos de litros de agua, pero, en fin, lo que hace falta es que se normalice el otoño y que en octubre pues haya una mayor pluviometría, que por otra parte algún servicio meteorológico la prevé. Yo creo que estas lluvias, es un ten con ten, un balón de oxígeno que le da al árbol, pero que durará lo que dure lo que el agua tarde en desaparecer de 10-15 centímetros de la tierra. Pues muchísimas gracias, don Ignacio, por estar con nosotros y explicar la complejidad del asunto, que evidentemente un burócrata ecologista de Bruselas no tiene ni idea. O sea, porque toda esta creación de la naturaleza por el ser humano, que es verdad que en el sur de España y parte de Italia es un milagro, sí. Es una invención, como se han inventado esto, contando con la naturaleza, cuando normalmente llueve, cuando normalmente hace frío, cuando normalmente hace calor, y luego pues es mirar al cielo y alguna rogativa, ¿no? Claro, y eso es incontrolable, y si no podemos controlar desde aquí a Bruselas, lo que sí que podemos controlar son las legislaciones laborales del gobierno de Sánchez, con Yolanda Díaz a la cabeza, que al campo precisamente no le ha beneficiado, poniendo trabas a los contratos, mandando a los inspectores a las explotaciones y bueno, pues teniendo a lo que es el responsable de explotación en el punto de mira y poniendo más dificultades al empleo. Como si fueran delincuentes los que crean empleo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Ignacio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Beatriz. A vosotros. Tratamos de explicar cosas que deberían explicarse en la escuela. Esto hay que explicarlo en la escuela. O sea, la naturaleza no es una película de Walt Disney, ni la selva tampoco. La naturaleza, tal como la entendemos, la crea el ser humano, con la agricultura, con la ganadería, a lo largo de milenios, no muchos milenios, ¿eh? Las dehesas probablemente tienen unos 2.500 años, pues más o menos en tiempos de los romanos es cuando empiezan a tener ya gran negocio, y el olivo, el serum y todo esto que se mandaba a Roma, hasta una colina hay en Roma con las vasijas del serum que llegaba de Cádiz. Pero esto se ha creado porque era la manera de sacarle partido a una tierra, en una zona seca, pero donde había poca vegetación, conseguir hacerla rentable. Y eso es la dehesa, que realmente sí es un milagro, eso no existe en ningún sitio del mundo. En fin,
muchas gracias, Beatriz. A la República. Nos vamos a la República. Mira que hay listos en el campo, mira que hay tontos en la República. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Volver al 17, gran columna la que he leído hoy. Yo ya no sé a qué hora leo, si es por la noche o si es por la mañana Sí. y tal, pero me ha gustado, ¿eh? Además es bonita la canción de Violeta Parra. Sí, señor, muy bonita. Bueno, nosotros es que éramos jóvenes cuando entonces... A los tenemos... 17 es costumbre ser joven, sí. Exacto, es una costumbre. Y además, o sea, es que, no estamos hechos a toda esta superchería. Antes comentabas con razón, lo de la enseñanza en el franquismo. Yo, que como tú, saqué una beca de una beca rural del Patronato de Igualdad de Oportunidades. El Pío, que llamaban. El Pío, sí, Igualdad, señor. Que decían, Sí, ¿te sí. acuerdas en la tele que decían que ninguna inteligencia se pierda por falta de medios? Exacto. Bueno, pues es que yo siempre recuerdo aquel plan de bachillerato del 57, que fue el que tú y yo estudiamos, hombre, y esto se nota cuando ves un concurso de estos de habilidades generales, cultura básica en la tele, se nota, o sea, la diferencia. Pero en fin, vayamos a la bio. Abre el debate su portada con la noticia de Puigdemont avisa a Sánchez de que no ve impedimentos constitucionales para la amnistía y el referéndum. Normal, tampoco los veía para la proclamación de la independencia, pero me parece impresionante que le dispute la presidencia del Tribunal Constitucional a Conde Pumpido. Bueno, en la práctica le impone la línea que tiene que seguir y Pumpido encantado, ¿eh? Exacto. Él se revuelca con su toga en el polvo del camino golpista, Sí, señor. lo que haga falta. Y esto le pone muy contento también a Arnaldo Otegi. Recuerda aquello claro. cuando le fueron a detener y preguntó, ¿esto lo sabe ya Conde Pumpido? O sea, que estaba en el ajo de las cosas. Totalmente. Bien. Felipe González le envía un recado a Pedro Sánchez en una entrevista de A3 Media. En la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. Y es para preguntarse, ¿y qué piensa hacer él para corregir esto? Pues tener malos pensamientos. Confiesa que el 23J votó al PSOE, aunque le costó más que en ocasiones anteriores. La confesión ha tenido muchos comentarios en la red. Luz Solar le comprendía. A mí me pasa lo mismo que a él, pero desde hace 30 años. Es una confesión con la boca pequeña, la del expresidente. Eso no se puede decir sin hacer lo mismo que quien fue su ministro del Interior, José Luis Corcuera, que devolvió el carné del partido en 2017. Eso demuestra que contra lo que piensan algunos, el problema es el PSOE. Sí, señor. Y siempre lo ha sido. Ha tenido épocas y algunos sectores buenos, antes de la guerra el de Besteiro, después en la segunda legislatura de Felipe hubo gente de buen nivel y además españoles, Enrique Mújica, luego Asunción, gente de fiar, pero la última legislatura ya fue digna de Zapatero. Sí. Y eso es algo que señala justamente Nicolás Redondo en una magnífica tercera de ABC, en la que repite en muy pocos días el mismo argumento. El problema no son los nacionalistas, ni siquiera Pedro Sánchez. El problema es el Partido Socialista. Exactamente. Y efectivamente. O sea, con este Partido Socialista no hay nada que hacer. Y fíjate que yo soy un empecinado defensor de la Gross Coalition, de la gran coalición entre los dos partidos, esa tan denostada, pero con este peso es imposible. Qué grande es el ministro de Cultura y Deportes. Por si no se hubiera metido la pata lo suficiente con el asunto de Rubiales y Zeta, ha confundido a Ivana Andrés, jugadora de la selección española, con la influencer italiana Ivana Riccardi, que es hermana de un futbolista del Galatasaray, y le ha atribuido a esta la Real Orden del Mérito Deportivo que le ha negado a aquella. Y además, yo creo que Iceta, voy a pensar mal, sigue a Mauro Icardi. Porque Icardi, que es el que ahora estaba antes en el PSG, es un jugador argentino muy guapo, casado con Wanda Nara, que es una influencer guapísima, ahora está muy enferma en Argentina, y que tiene millones y millones de seguidores.
Yo no sé si sigue a Banda o sigue a Mauro, porque normalmente la gente los sigue a los dos. Son los influencers más famosos de Argentina y de los más famosos del mundo, muy guapos. Mauro muy guapo. Y la niña, la hermana, está bien. Ahora, la idea de supervivientes para designar este gobierno me parece adecuado, porque ¿en qué va a buscar Iceta, que no pasó de primero de carrera, y el ministro de Cultura? ¿Sobrevivir? Sí, señor. En fin. Bueno, pues Alejo Vidal Quadras se sorprende de que el Papa Francisco haya viajado a Mongolia, donde apenas tiene clientela, quiere decir que no hay católicos, mientras no ha encontrado tiempo para hacer una visita pastoral a España, la tierra de San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Un pontífice algo extraño. Bueno, es que hay que tener en cuenta que es montonero. Ayer he contado antes, porque lo vi ayer en el programa de Pagni en La Nación, que los llamados curas villeros, que son los curas comunistas de las villamiserias del conurbano de Buenos Aires, han programado una misa en apoyo del Papa Francisco contra Milei, que es el único decente de los que se presentan a las elecciones, o el más decente, desde luego. Y dice, pero vamos a ver, ustedes, un sacramento. Y decía, pero si es un acto sacramental, ¿cómo hacer un acto sacramental contra un partido político? Ese es el Papa Francisco. Sí. Bueno, es que el Papa Francisco ya... ¿Te acuerdas de aquellas fotos en las que salía solo se sonreía con los bolivarianos? Claro, pero si es íntimo de los Kirchner. Sí, si cogió una camiseta de la Cámpora, que es la banda de Máximo Kirchner, mínimo, como le llaman, porque es tonto, pero muy malo. Bien. Parmenio advierte, no debemos decir que el gobierno no puede caer más bajo, porque se lo toman como un reto. Es verdad. Y aquí viene un ejemplo. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha apuntado que tener lenguas cooficiales es una gran riqueza y debe hacerse lo posible para que esos idiomas se puedan utilizar. Y si para eso hay que reformar el reglamento, lo reformaremos. Ha zanjado. Mira que lo habíamos anticipado a la vuelta de las vacaciones, el mismo lunes. El periodista Miguel Ángel Idígoras lo anticipaba con un suspiro de alivio. Por fin Patxi López va a poder hablar en euskera en el Congreso. Mira que es burro, que me perdonen los asnos y Platero y su recuerdo. La riqueza es tener una lengua común desde hace medio milenio. Sí. Y que hablan 500 millones que además, de personas ya 600, porque aquí no nos reproducimos, pero en América no paramos. O sea, que en una lengua común que es la koiné, que viene de la Edad Media. O sea, esa es la riqueza, tener una lengua común, por eso existe España, porque llevamos relacionándonos desde los romanos en latín y luego en español. Pues bueno, sí. pues no, no lo entiende. Bueno, es que yo también tengo alguna duda, tengo que decirte, porque después de ver las imágenes de la Tucán con Cocomocho en Bruselas, claro, digo, estos hablarían cada uno en su lengua vernácula, es decir, Cocomocho en catalán y la otra en gallego, y llego a la conclusión de que sí, porque es la única forma de que se entiendan. Sí, que nadie entienda al otro y así todo el mundo pose, ¿no? Y así todo el mundo puede sonreír, esa sonrisa seráfica de los tontos, que tiene esta pobre. Sí. Bien, sin embargo, no todo está perdido. Nuestro ídolo Antonio Papell escribía ayer en su cuenta de Twitter: dan ganas de mandar a Puigdemont a hacer puñetas. Si no lo digo, reviento. Y nosotros, ¿qué peso nos quitas de encima? Pero no se conforma con eso. En el mismo día denuncia a los titulares de la prensa. Feijóo y Abascal normalizan su alianza y apostilla: el PP entra así en el espacio inhóspito en el que no rige la legalidad constitucional. O sea, la amnistía y la autodeterminación. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando lo conocí no era así. No. Lo tuve en opinión, lo único que tenía era que sujetarlo, porque en 7 minutos hacía el editorial y se iba, y yo decía, ¿pero dónde vas, Antonio? ¿No ves que Pedro J te lo va a hacer repetir? Espera, deja pasar 2 horas, si no quieres mejorar el editorial.
Pues no había manera. Y, oye, y ahí está, haciendo carrera con lo que todos eran sus enemigos. Era liberal, feroz, venía de Garrigues y luego apoyó a Roca Junyent. Bueno, y se vendía como liberal del grupo 16. Se vendía, he dicho, sí. Pues esto es así. Sí. El Ministerio de Igualdad pide que la policía acompañe a las mujeres a recoger sus cosas a casa del agresor. Se está hablando de separaciones, claro. Sí. Podría evitarse un asesinato, han explicado. Samuel explicaba en Twitter: años llevo acompañando a mujeres a los domicilios de sus agresores para recoger sus cosas. Jamás hemos necesitado un ministerio para eso. La mayoría de las veces viene dictado por el juzgado, pero incluso cuando no hay denuncia, basta con que vaya a la puerta de una comisaría y lo pida. Entre el descubrimiento del Mediterráneo y el descubrimiento de la receta de las sopas de ajo están estas pobres taradas. Y Álvaro Nieto define España como ese país donde ganas un mundial como seleccionador y te echan por no se sabe muy bien qué, sin pruebas, sin juicio y porque lo pide la turba. Mientras, la vicepresidenta del gobierno da risitas con un prófugo y sin que nadie la destituya. Acojonante. Perdón por el palabra, pero está así en el original y efectivamente es que es acojonante. No, sabes que hay unas conservas que hacen en la 103, que es un sitio estupendo cuando sales de Madrid, camino de Zaragoza, Soria, Teruel, etcétera, y que se llaman así, acojonante. Que es de la estirpe de los espárragos que tienen nombre de uso campechano, los espárragos cojonudos. Sí, sí. Sí, luego hay algunos licores que se llaman joputa, pero esos ya son variantes más populares. Pero la perdiz escabechada acojonante, de verdad que la recomiendo porque es, como su propio nombre indica, como dirían, son acojonantes, es acojonante. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele la cabeza, que no me extraña, o lo que sea, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Primero vamos a recordar, CRES, que no se me olvide, porque además ahora que empieza a cambiar el tiempo, porque ya en septiembre empieza a cambiar el tiempo y empiezan a crujir las articulaciones. Y ya con la edad uno dice, bueno, pues te tiene que doler. No te tiene que doler. En absoluto. ¿Por qué te tiene que doler? Para eso está además el tratamiento con células madre que hacen en CRES. ¿Cuánta gente hay que padece de artrosis, de lesiones articulares? Bueno, pues es el momento de llamar a Clínicas CRES porque son expertos en medicina regenerativa y nos ofrecen tratamientos innovadores basados, como decías, en el uso de nuestras propias células para tratar esas lesiones y mejorar, sobre todo mejorar nuestra calidad de vida. Es imposible vivir con dolor. Tenemos además Clínicas CRES en Madrid, en Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca y solo tenemos que llamar a un teléfono para pedir cita, el 91 445 0004, 91 445 0004 o si lo prefieren pueden entrar en clinicacres.com. Bueno, ya está Maite Rico, ya está Paco Maruenda, vamos a entrar en la tertulia, que claro, después de los espectáculos de luz y sonido que estamos viviendo, pues claro, habrá llamadas por doquier. Muchos pero asuntos. Todas son pocas. Todas, y esperamos que sigamos recibiendo a lo largo de la mañana en el 648. Han empezado ya a llamar después de que ayer aparecieron como hermanicos, llevándose bien, o no lo ha creído la gente. No, es que lo que pasa es que no han parado. No han parado de llamar. Directamente han seguido durante toda la madrugada. Siguen los oyentes. Siguen. No, nunca apagan sus insisten. teléfonos. Sí. Sobre el encuentro entre Abascal y Feijóo. Pero también queremos preguntar hoy, lo comentamos en el editorial de Libertad Digital, si se va a atrever el gobierno interino a aprobar la amnistía violando la ley que limita las funciones en estos momentos de transición de una legislatura a la otra. Bueno, es que esa es la condición. Para empezar a hablar, para empezar. No para investir, para empezar a hablar. El diálogo que dicen ellos. Bueno, pues esperamos esas respuestas, pero hay
hay otros muchísimos asuntos. Recordamos el teléfono 648. ¿Y por qué han echado a Bilda, el que gana el campeonato mundial? Con esa nota estupenda, que le agradecen los servicios prestados y que todo muy bien. Y su comportamiento personal y profesional impecable. Así que lo echamos porque aquí o son delincuentes o no cabe nadie. O sobras, entonces sobran. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.